Soldado del Mañana, por Harlan Ellison. Carlos se agachó más hacia el interior del agujero firme, recogiendo su capa. Ni siquiera el triple revestimiento de la capa pudo evitar el frío del campo de batalla que lo alcanzaría. E incluso a través de uno de los revestimientos, impregnados de plomo, podía sentir el leve cosquilleo de la deserción a su alrededor, devorando sus tejidos. Empezó a temblar de nuevo. El empuje avanzaba hacia el sur y él tenía que esperar. Tenía que escuchar las órdenes telepáticas de su oficial superior. Tocó un borde del agujero firme y notó que no lo había estabilizado demasiado bien con el firme. Sacó de su bolsa el pequeño instrumento endurecedor de moléculas y lo examinó. El calibrador se había deslizado un poco, lo que explicaba por qué la tierra firme del agujero no se había vuelto tan dura como él deseaba. A la izquierda, el silbido de un rayo de 80 hilos hendió el aire de la noche y empujó rápidamente el más firme hacia atrás. La tracería en forma de telaraña del rayo atravesó el cielo. Apuntó tentativamente al centro de una armadura, proyectando sombras de color rojo sangre sobre los rasgos de Carlo. El centro blindado retrocedió el haz de hilo y respondió con un destello cegador de sus propias baterías. Una explosión. 2, 3. El hilo de 80 hilos se alzó una vez más débilmente y luego se amainó. Un momento después, la conmoción de la explosión de sus cámaras de energía sacudió la tierra alrededor de Carlo, provocando que pedazos de piedra no firme y pequeños guijarros cayeran sobre él. Un momento después, la metralla llegó. Carlo yacía en el suelo, esperando en silencio un poco más de vida en medio de toda esta muerte. Sabía que sus posibilidades de regresar eran infinitesimales. ¿Qué fue? ¿3 de cada 1000 regresaron? No se hacía ilusiones. Era un lacayo común y sabía que moriría allá afuera, en medio de la séptima gran guerra. Como si la detonación del 80 hilos hubiera sido una señal, las armas de la compañía de Carlos se abrieron a toda velocidad. Las redes cruzaban la negrura del cielo con delicados patrones. Aparecían, desaparecían, cambiaban con cada segundo, recorrían el espectro, bañaban las bandas de colores fuera del espectro que Carlos podía catalogar. Carlos se deslizó formando una pequeña bola en el fondo lleno de aguanieve del agujero firme, esperando. Era un buen soldado, él conocía su lugar. Cuando estas bestias de metal y energía se gruñían entre sí, no había nada más que un soldado de infantería pudiera hacer, excepto morir. Esperó, sabiendo que su momento llegaría demasiado pronto. No importa cuán violentas, involucradas y dominadas por los botones se volvieran las guerras, siempre todo se reducía al hombre de a pie. Tenía que ser así, porque los hombres todavía luchaban contra otros. Su mente habitaba inerte en un estado entre la reflexión y la vigilia. Un estado que todos los hombres de guerra llegaron a conocer cuando no se oía más que el trueno de los grandes cañones en la noche. Las estrellas se habían escondido. De repente los rayos de hilo se cortaron. Las tracerías se apagaron y el silencio volvió a descender. Carlo adoptó una actitud de atención instantánea. Este fue el momento. Su mente ahora estaba concentrada en un sonido, solo uno. Dentro de su cabeza se formaría la orden y él actuaría. No enteramente por su propia voluntad. Los estrategas y psiquiatras habían trabajado juntos en esto. El tono de la orden estaba grabado en el cerebro de cada soldado, impreso, sondeado, hundido. Estaba ahí. Y cuando el regimiento enviaba sus órdenes telepáticas, Carlos saltaba como una marioneta y avanzaba en dirección. Así, cuando llegó el momento, fue como si lo hubiera anticipado, como si lo supiera un segundo antes del áspero mental y del avance. Estalló dentro de su cráneo que el momento había llegado. Un segundo antes de lo que debería haber estado. Estaba arriba, fuera del agujero firme, abrazando su Brandlmayer contra su pecho. El peso de las bandoleras de plástico y su bolsa tranquilizándolo sobre su estómago, espalda y caderas, incluso antes de que llegara la palabra mental. Debido al salto de este momento adicional en el comando, sucedió exactamente de esta manera. Ninguna otra coincidencia casual podría haberlo hecho, pero lo hizo de esa manera. Cuando las primeras ráfagas de las baterías enemigas enfocadas a cero se encontraron con los rayos combinados de los propios cañones de Carlo, también apuntados, se encontraron en un punto que, por supuesto, debería haber estado vacío. Pero Carlo había saltado demasiado pronto, y cuando se encontraron, el soldado estaba en el punto focal. 300 rayos distintos entrelazados, unidos en un arcoíris centellante, arrojaron partículas cargadas negativamente a 500 pies en el aire. El cortocircuito. Y sacó al soldado del campo de batalla.
Nathan Schwachter sufrió un infarto ahí mismo, en el andén del metro. El soldado se materializó frente a él, de la nada, con un aspecto sucio y feroz, con una extraña arma acunada en su cuerpo, justo cuando el anciano estaba a punto de poner un centavo en la máquina de dulces. La larga capa de Carlo estaba quieta. La desmaterialización y posterior reaparición lo habían dejado intacto. Miró confundido el rostro cetrino que tenía delante y se sobresaltó violentamente ante el giro desgarrador del rostro. Carlo observó con creciente desconcierto y terror cómo el rostro cetrino se contorsionaba y se hundía en el sucio suelo de la plataforma. El anciano se llevó las manos al pecho, se retorció y jadeó varias veces. Sus piernas se sacudieron espasmódicamente y su boca se abrió salvajemente una y otra vez. Murió con la boca abierta y los ojos mirando al techo. Carlo miró desinteresadamente el cuerpo por un momento. Muerte. ¿Qué importaba una muerte? Cada día durante la guerra, 10.000 murieron, más horriblemente que esto. Esto no fue nada para él. El repentino grito de un tren expreso que se acercaba, que llenó el universo, distrajo su atención. El túnel negro en el que se había convertido su mundo lleno de guerra estaba lleno del gemido oxidado de un monstruo invisible que se abalanzaba sobre él desde la oscuridad. El luchador que había en él hizo que su cuerpo se arqueara y se agachara. Se apoyó sobre las puntas de sus pies. Su rifle se puso horizontal al instante y apuntó al sonido. De entre la multitud apiñada en el andén, una voz se elevó por encima del estruendo del tren que llegaba. ¡Él! ¡Fue él! ¡Le disparó a ese anciano! ¡Está loco! Las cabezas se volvieron. Los ojos miraron fijamente. Un hombre pequeño con un chaleco sucio y su cabeza calva reflejando el brillo de las luces del techo señalaba a Carlo con un dedo tembloroso. Era como si se hubieran creado dos corrientes simultáneamente. La multitud se alejó y avanzó hacia él. Luego el tren tomó la curva y pasó, haciendo estallar el sonido en las mismas fibras del cuerpo del soldado. La boca de Carlo se abrió en un grito silencioso y más por reflejo que por intención, el Brandelmeier estalló en sus manos. Un triple hilo de fríos rayos azules chisporroteó desde la pequeña boca acampanada del arma. Atravesó el túnel y estalló de lleno en la parte delantera del tren. La parte delantera del tren se fundió rápidamente y el vehículo se detuvo. El metal se había derretido como si fuera plástico grueso sobre un quemador. Donde se había fundido formando una masa empapada, el metal era brillante y sucio, más parecido al brillo de la plata oxidada que a cualquier otra cosa. Carlos se arrepintió de no haber disparado en el momento en que sintió el corcoveo del Brandelmeier. No estaba donde debería estar, ese era otro problema más apremiante, y sabía que estaba en peligro. Cada movimiento debía ser observado con la mayor atención posible, y tal vez ya había tenido un mal comienzo. Pero ese ruido. Había sufrido los gritos del campo de batalla, pero las reverberaciones del tren, tronando de un lado a otro en ese espacio cerrado, eran una pesadilla de horror indescriptible. Mientras miraba tontamente su obra, detrás de él, la multitud se apresuró a unirse. 3 ejecutivos fornidos, vestidos con trajes color carbón, cada uno con un maletín que dejó caer al abalanzarse. Pareciendo copias al carbón enfermizas de cada uno, agarraron a Carlo por encima de los codos, por la cintura y por el cuello. El soldado rugió algo ininteligible y los arrojó lejos de él. Uno se deslizó por la plataforma sobre el asiento de sus pantalones, se detuvo en seco y su estómago y cara se estrellaron contra una pared de azulejos. El segundo se alejó, agitando los brazos entre la multitud. El tercero intentó colgarse del cuello de Carlo. El soldado lo levantó, lo arqueó sobre su cabeza, rompiendo el agarre inseguro del hombre y lo arrojó contra un poste. El ejecutivo golpeó la viga, se deslizó hacia abajo y se quedó inmóvil, con la espalda extrañamente torcida. La multitud emitió grito tras grito y se alejó una vez más. El terror recorrió sus filas. Varias mujeres, cerca del frente, de repente se dieron cuenta de la sangre que brotaba del rostro de uno de los ejecutivos y se desplomaron sobre la plataforma sucia sin ser notadas. Los gritos continuaron, pareciendo ecos del chirrido del tren expuesto ahora muerto. Pero como entidad, la multitud hizo retroceder al soldado hacia la plataforma. Por un momento, Carlo olvidó que todavía sostenía su Brandelmeier. Levantó el arma a una posición amenazante y la entidad que era la multitud respondió. Era una pesadilla. Para Carlo todo era una especie de pesadilla vaga e informe. Esta no era la guerra donde a cualquiera que veía lo atacaba. Aquella era otra cosa, alguna otra situación en la que estaba perdido y desorientado. ¿Qué estaba sucediendo? Carlo avanzó hacia la pared con la espalda erizada de sudor de miedo.
Había esperado morir en la guerra, pero algo tan simple, directo y esperado como eso no había sucedido. Él estaba aquí, no allá. Donde quiera que estuviera aquí y donde quiera que hubieran ido y aquellas personas estuvieran desarmadas, obviamente eran civiles, lo cual no le habría impedido asesinarlos, pero ¿qué estaba sucediendo? ¿Dónde estaba el campo de batalla? Su avance hacia la pared se detuvo momentáneamente mientras retrocedía cautelosamente alrededor de un montante. Sabía que había gente detrás de él, así como también grupos de rostros pálidos delante de él, y empezaba a sospechar que no había salida. Tal confusión bullía en sus pensamientos, tan cerca de la histeria estaba él, un simple soldado del tiempo, que su mente rechazó forzosamente la imposibilidad de ser transportado de alguna manera desde la guerra a esta nueva y en muchos sentidos más aterradora situación. Se concentró en una sola cosa, como debería serlo un buen soldado. ¡Afuera! Se deslizó a lo largo de la pared. La multitud fluyó ante él abriéndose a su llegada, acercándose detrás. Se giró una vez y los empujó hacia atrás con el agujero negro de la boca acampanada del Brandlmayer. Nuevamente dudó, sin saber por qué, en dispararles. Sintió que eran enemigos, pero todavía estaban desarmados y, sin embargo, eso nunca lo había detenido antes. El pueblo en el territorio de Tetra-Omsk, en algún lugar más allá del Volga. Ahí también estaban desarmados, pero la plaza estaba llena de civiles a los que no dudó en quemar. ¿Por qué dudaría ahora? El Brandlmayer continuó en silencio. Carlo detectó una conmoción detrás de la multitud. Por encima de la conmoción inherente a la multitud y un movimiento, algo estaba pasando ahí. Se apoyó firmemente contra la pared mientras un hombre vestido con traje azul y botones de latón se abrió paso entre la multitud. El hombre echó un vistazo, captó el ojo negro que no guiñaba el ojo del Brandlmayer y echó los brazos hacia atrás, indicando a la multitud que se alejaran. Comenzó a gritar a todo pulmón con las venas de las sienes marcándose. ¡Lárguense de aquí! ¡Ese tipo es un cuco! ¡A alguien le quitarán la falda escocesa! ¡Lárguense, corran! La multitud no necesitaba más impulso. Se rompió en el centro y se dirigió hacia las escaleras. Carlos se dio la vuelta buscando otra salida, pero ambas escaleras accesibles estaban obstruidas por viajeros que luchaban y se empujaban sin piedad para salir. Estaba efectivamente atrapado. El policía buscó a tienta su pistolera. Carlos vislumbró el movimiento por el rabillo del ojo. Instintivamente supo lo que era ese movimiento. Un arma estaba a punto de ser disparada. Se giró y apuntó su Brandlmayer. El policía saltó detrás de un montante justo cuando el soldado presionaba el botón de disparo. El triple hilo de energía azul brillante saltó de la boca acampanada del arma. El rayo pasó por encima de las cabezas de la multitud, derritiendo cuidadosamente un segmento de 5 pies de pared que sostenía una de las escaleras. Las escaleras crujieron y el sonido del metal torturado ajustándose a un soporte deficiente y a la aglomeración de personas resonó en todo el túnel. El policía miró temerosamente hacia arriba. Vio que las vigas se curvaban, luego se asentaban bajo el peso y miró al soldado con los ojos muy abiertos. El policía disparó 2 veces detrás del poste y el estruendo de las explosiones se catapultó de un lado a otro en el espacio cerrado. La segunda bala alcanzó al soldado por encima de la muñeca del brazo izquierdo. Su Brandlmayer se le resbaló inútilmente de la mano sana, mientras su sangre manchaba la prenda que llevaba. Se quedó mirando con asombro su antebrazo destrozado, doblemente asombrado. ¿Qué tipo de arma había usado el hombre de abrigo azul? No hay rayo, y no se parece a nada que hubiera visto antes. Ningún rayo que lo friera en seco. Era una especie de poder que arrojó un proyectil, que había desgarrado su cuerpo. Se quedó mirando estúpidamente mientras la sangre seguía saliendo de su brazo. El policía, menos ansioso ahora por atacar a este hombre con el extraño disfraz y el increíble rifle, salió cautelosamente detrás de su cubierta. Bordeando la plataforma, tratando de acercarse lo suficiente a Carlo para dispararle otra bala, en caso de que ofreciera más resistencia. Pero el soldado siguió de pie, con las piernas abiertas mirando su herida, confundido por dónde estaba, qué le había sucedido, los gritos de los trenes al pasar y las tácticas bárbaras de su adversario de casaca azul. El policía se movía lenta y firmemente, esperando que el soldado se detuviera y huyera en cualquier momento. El herido, sin embargo, se quedó quieto. El policía apretó los músculos y saltó los pocos metros que se interponían. Salvajemente golpeó con el cañón de su pistola el costado del cuello de Carlos, cerca de la oreja. El soldado se giró lentamente, se quedó anclado en el camino y miró incrédulo al policía por un instante.
Luego se le nublaron los ojos y se desplomó sobre la plataforma. Mientras una niebla gris y creciente flotaba alrededor de su mente, un último pensamiento incidió de manera incongruente. Me golpeó con un contacto físico. No lo creo. ¿En qué rayos me he metido? La luz se filtró vagamente, las sombras se deslizaban y oscilaban hasta convertirse hoscamente en sólidos. «Hola, Mac, ¿tienes luz?» Las sombras bloquearon la visión de Carlo, pero sabía que estaba acostado boca arriba mirando hacia el cielo. Giró la cabeza y una pared apareció en su foco, casi en la punta de su nariz. Volvió la cabeza hacia el otro lado, otra pared, a unos 3 pies de distancia, se confundía ante su vista con una mancha gris informe. De repente se dio cuenta de que le dolía la nuca. Se movía lentamente, girando la cabeza, pero el dolor persistía. Entonces se dio cuenta de que estaba acostado sobre una superficie de metal duro y trató de sentarse. Los dolores se intensificaron, provocándole náuseas, y por un instante su visión volvió a retroceder. Luego se estabilizó y se sentó lentamente. Pasó las piernas por encima del borde afilado de lo que parecía ser un canal de metal inclinado y poco profundo. Era una litera sin colchón con el fondo curvado, de cientos de hombres que habían yacido ahí antes que él. Estaba en una celda. «Oye, dije que tenías una coincidencia ahí». Carlos se apartó de la pared trasera vacía de la celda y miró a través de los barrotes. Una cara de nariz abombada se encontraba cerca de la barrera metálica. El hombre era bajo y vestía harapos sucios cuyo olor llegó a Carlos con un tremendo carácter ofensivo. Los ojos del hombre estaban inyectados de sangre y su nariz estaba cruzada por venas azules y rojas. Alcoholismo agudo, que apesta por todos los poros. Acné rosáceo que había convertido su nariz en una horrible masa agrietada y picada. Carlos sabía que estaba detenido, y por la misma mirada, el mismo olor de este otro, supo que no estaba en una prisión militar. El hombre lo estaba mirando de manera extraña. ¿Coincidencia, Charlie? ¿Tienes un cerillo? Infló sus labios gordos y húmedos hacia Carlo, empujando la colilla hacia adelante con la boca. Carlo le devolvió la mirada. No podía entender las palabras del hombre. Fueron pronunciadas tan lentamente, tan agudas y aún así ininteligibles, pero él sabía qué responder. «Marnames Carlo Cloverny», murmuró el soldado con tonos repetitivos y hoscos que se unían. «¿Por qué estás enojado conmigo por ser amargo?» «Yo no te puse aquí», argumentó el buscador de coincidencias. «Todo lo que quería era una luz para este trasero». Levantó 5 centímetros de colilla ahumada. «¿Cómo es que te metieron en una celda y no corriendo por el interior del corral como nosotros?» Levantó un pulgar sobre su hombro y por primera vez, Carlos se dio cuenta de que había otros en esa cárcel. «¡Ay, al diablo contigo!», murmuró el borracho. Maldijo de nuevo en voz baja y se dio la vuelta. Cruzó el corral y se sentó con los otros 4 hombres, todos vagamente similares en contenido facial, que descansaban alrededor de una combinación de mesa y banco toscamente tallado. La mesa y los bancos, todos de una sola pieza, como una mesa de picnic, estaban atornillados al suelo. «Un tornillo suelto», dijo el borracho a los demás, señalando con su cabeza calva al soldado con su larga capa y su traje metálico ceñido. Recogió los restos arrugados de una revista antigua y la hojeó como si se supiera de memoria cada línea tipográfica, cada ilustración femenina. Carlo miró por encima de la celda. Tenía unos 3 metros de alto por 8 de ancho. Un fregadero con grifo que se podía presionar con el pulgar y dejaba correr agua fría. Un inodoro sin asiento ni papel y un abrevadero de metal, aproximadamente del tamaño de un hombre de tamaño medio, sujeto a la pared. Una bombilla incluida ardía débilmente en el techo. 3 paredes de acero macizo. Techo y suelo del mismo, remachados entre sí por las costuras. La 4ª pared era la puerta con barrotes. Se dio cuenta de que el más firme podría marchitar ese acero, e instintivamente buscó su bolsa. Fue el primer momento en que tuvo la oportunidad de pensar en ello, e incluso cuando la alcanzó, supo que el peso satisfactorio de aquello había desaparecido. Sus bandoleras también. Su Brandelmayer, por supuesto, sus botas también, y parecía haber habido algún intento de quitarse la capa, pero todo era parte del ceñido traje de tela de malla metálica. La pérdida de la bolsa fue demasiado. Todo lo que había sucedido tan rápido y tan borroso, entrelazado, y el soldado se vio repentinamente abrumado por la confusión y un profundo sentimiento de desesperanza. Se sentó en la litera y el borde de metal le mordió los muslos. Todavía le dolía la cabeza por la combinación del golpe que le propinó el policía y la litera de metal donde había yacido.
Se pasó una mano temblorosa por la cabeza, sintiendo la fracción de centímetro de su cabello castaño, cortado al estilo de batalla. Luego se dio cuenta de que le habían vendado la mano izquierda con bastante destreza. Apenas había palpitaciones en su herida. Eso le devolvió a la conciencia todo lo que había sucedido, y la guerra saltó a sus pensamientos. La orden telepática, el ascenso desde el hoyo firme, el rifle listo, luego el chisporroteo, y el universo explotó a su alrededor en 1,000 millones de diminutas y parpadeantes novas de color. Entonces, de repente, tan repentinamente como había estado en el campo de batalla de la Gran Guerra número 7, avanzando hacia las fuerzas enemigas de Rusky Chink, ya no estaba ahí. Él estuvo aquí. Estaba en un túnel oscuro y duro, con una gran bestia rugiendo desde la oscuridad hacia él, y un hombre con un abrigo azul le había disparado y golpeado. Realmente lo tocó, sin guantes radiológicos. ¿Cómo había sabido el hombre que Carlo no tenía trampas explosivas con radiaciones? Podría haber muerto en un instante. ¿Dónde estaba él? ¿En qué guerra estaba envuelto? ¿Eran estos Rusky Chink o sus propios tricontinentales? No lo sabía, y no había señales de explicación. Luego pensó en algo más importante. Si lo habían capturado, entonces debían querer interrogarlo. También había una manera de combatir eso. Palpeó el diente hueco hacia la parte posterior de su boca. Su lengua tocó cada diente hasta tocar el premolar inferior derecho. Estaba vacío. La gota de veneno había desaparecido. Se dio cuenta consternado. Debió haberse caído cuando el casaca azul lo golpeó. Se dio cuenta de que estaba a su merced. ¿Quiénes podrían ser? Otra cosa de qué preocuparse, y sin la masa no tenía forma de detener la extracción de información. Fue malo, muy malo, según el condicionamiento de advertencia que había recibido. Podrían usar sondas, o dioxilescopalita, o hipnoazotes, o cualquiera de los 100 métodos diferentes, cualquiera de los cuales les revelaría la fuerza numérica de su compañía, la ubicación de las baterías, los campos de tiro, la identidad y la banda de ondas de pensamiento de cada oficial. De hecho, mucho más de lo que creía saber. Se había convertido en un prisionero de guerra muy importante. Tenía que resistir. De eso se dio cuenta. ¿Por qué? El pensamiento surgió y desapareció. Todo lo que dejó a su paso fue el intenso sentimiento. Desprecio la guerra. Toda la guerra. Luego, incluso eso desapareció y se quedó solo con la situación una vez más, para tratar de decidir qué le había sucedido, qué arma secreta había sido utilizada para capturarlo, y si estos bárbaros ininteligibles con armas de proyectiles podrían, efectivamente, extraerle su conocimiento. Juro que no me sacarán nada más que mi nombre, rango y número de serie, pensó desesperadamente. Murmuró esos detalles en voz alta a modo de tranquilidad. Se llama Carlo Klobregni Prit. Los borrachos levantaron la vista de su mesa y de sus batidos al oír su voz. El hombre de la nariz en forma de gota rosa se frotó con una mano sucia los pliegues carnosos de su barbilla y repitió su filosofía de hombre extraño en la celda cerrada. Podría haber permanecido en la cárcel indefinidamente, siendo considerado un fusilero o un loco, pero el sargento de recepción que lo había fichado, después de que el soldado recibió atención médica, sintió curiosidad por el arma de forma extraña. Mientras ponía las cosas en un lugar seguro, probó la Brandlmayer, sin apenas darse cuenta de qué perilla o perno controlaba su energía, sin darse cuenta de lo que podía hacer, y derritió una pared de la habitación segura, placa de acero de 3 pulgadas, y se derritió azulada, fusionada sólidamente. Llamó al capitán. El capitán llamó al FBI, y el FBI llamó a Seguridad Interna. Y Seguridad Interna dijo, absurdo, y volvió a comprobarlo, cuando la Brandlmayer hubo sido probada minuciosamente. Todo lo que se pudo probar, ya que el rifle no tenía costuras, ninguna fuente de energía aparente y un alcance fantástico. Estuvieron dispuestos a creer. Hicieron sacar al soldado de su celda, transportarlo junto con su bolsa y a un filólogo llamado Soames al cuartel general de la IS en Washington, D.C. El Brandlmayer llegó en un avión de mensajería y el soldado fue trasladado en helicóptero bajo sedación. El filólogo llamado Soames, cuyo cabello era largo y oxidado, cuyo rostro era el de un artista hambriento, cuyo temperamento era el de un santo, llegó en un avión especialmente alquilado desde la Universidad de Columbia. La bolsa fue enviada en un camión sellado de Brinks al aeropuerto, donde fue entregada bajo estricta vigilancia a un avión postal. Todos llegaron a Washington con 10 minutos de diferencia entre sí, y sin ver nada del campo circundante.
fueron llevados rápidamente a los niveles subterráneos de los edificios del IS. Cuando Carlo volvió en sí, se encontró nuevamente en una celda, esta vez muy diferente a la primera, sin barrotes pero igual de sólido para sujetarlo, con paredes acolchadas. Carlo caminó alrededor de la celda un par de veces, buscando huecos en las paredes, y encontró lo que obviamente era una puerta en una esquina, pero no pudo mover los dedos entre las almohadillas para intentar abrirlo. Se sentó en el suelo acolchado y se frotó la erizada coronilla con asombro. Nunca descubriría lo que le había sucedido a él mismo, y cuando iba a liberarse de esa extraña sensación de que lo estaban observando, arriba, a través de un panel de vidrio unidireccional que parecía la rejilla de un ventilador, observaban al soldado. Lyle Sims y su secretaria se arrodillaron ante la ventanilla en el suelo junto con el filólogo llamado Soames, donde Soames estaba peludo, mal cuidado, con aspecto hambriento y plácido. Lyle Sims era delgado, de aspecto colegiado, brusco y enérgico. Había sido asesor especial de una sucursal anónima de seguridad interna durante 5 años, ocupándose de todos los problemas extraños o fuera de lo común, demasiado extravagantes para una investigación reglamentaria. Esos años lo habían endurecido de una manera extraña. Fue rápido en reconocer la autenticidad y más rápido aún en reconocer la falsedad. Mientras observaba, sus instintos entrenados se hicieron cargo por completo y supo, en un momento de espionaje, que el hombre en la celda de abajo estaba fuera de lo común. No es así de ninguna manera que pueda ser etiquetado como borracho, extranjero, psicótico, pero tan marcadamente diferente, tan distinto que quedó desconcertado. 6 pies y 3 pulgadas, le recitó a la chica arrodillada a su lado. Ella hizo la anotación en su libreta y él continuó mencionando las características del soldado que estaba debajo. Cabello castaño, tan corto que se puede ver el cuero cabelludo. Marrón, no, ojos negros, cicatrices, por encima del ojo izquierdo, bajando hasta el centro de la mejilla izquierda. Puente de la nariz, 3 cicatrices paralelas en el lado derecho de la barbilla. Una pequeña sobre la ceja derecha. La última que puedo ver. Va desde la parte posterior de la oreja izquierda hasta la línea del cabello. Parece estar usando un traje completo y ceñido, algo así como... supongo que es un par de lo que llamas esas... pijamas que usan los niños, del tipo que tienen puerta trasera y del tipo que cubren los... ¿pies? El traje envuelve sus pies. Parece estar unido a su capa y llega hasta el cuello. Parece ser una especie de tela metálica. Hay algo más, puede que no signifique nada en absoluto y, por otro lado, frunció los labios por un momento. Luego describió su observación cuidadosamente. Su cabeza parece tener una forma extraña, la frente es más grande que la mayoría. Parece estar presionada hacia adelante, como si le hubieran golpeado fuertemente y se estuviera hinchando. Eso parece ser todo. Sims se puso en cuclillas, buscó en su bolsillo lateral y sacó una pequeña pipa que aspiró en frío, mientras pensaba por un segundo. Se levantó lentamente, todavía mirando hacia abajo por la ventana del suelo. Murmuró algo para sí mismo, y cuando Soames le preguntó qué había dicho, el asesor especial repitió, «Creo que tenemos algo demasiado candente para manejarlo». Soames cloqueó con complicidad y señaló hacia la ventana. «¿Has podido entender algo de lo que ha dicho ya?» Sims negó con la cabeza. «No, para eso estás tú aquí». Parece que está diciendo lo mismo una y otra vez, pero es completamente ininteligible. No parece haber ningún idioma reconocible ni ningún dialecto que hayamos podido identificar. Bueno, me gustaría intentarlo entonces, dijo Soames, sonriendo suavemente. Era la naturaleza del hombre que el desafío trajera satisfacción. Las soluciones trajeron inquietud y entusiasmo por un problema nuevo y más fácil. Sims asintió con la cabeza, pero había una película tensa sobre sus ojos y en la forma de su boca. Tómatelo con calma, Soames. Tengo el fuerte presentimiento de que esto es algo completamente nuevo, algo que ni siquiera hemos comenzado a entender. Soames volvió a sonreír, esta vez con indulgencia. Vamos, señor Sims. Después de todo, él es solo una especie de extranjero. Todo lo que tenemos que hacer es averiguar de qué país es. ¿Pero ya lo escuchaste hablar? Soames negó con la cabeza. Entonces no te apresures a pensar que es solo un extranjero. Esa palabra puede ser más correcta de lo que piensas. Solo que no en la forma en que la piensas. Una mirada confusa se dibujó en el rostro de Soames. Se encogió levemente de hombros como si no pudiera comprender a qué se refería Lyle Sims, y no estuviera particularmente interesado. Le dio unas palmaditas tranquilizadoras a Sims, lo que hizo que una expresión de molestia apareciera en el rostro del asesor.
y apretó con más fuerza la tubería. Bajaron juntos las escaleras. La secretaria los dejó pasar a máquina sus notas, y Sims dejó entrar al filólogo en la habitación acolchonada, advirtiéndole que tratara con cuidado al hombre. «No lo olvides», advirtió Sims. «No estamos seguros de dónde viene y los movimientos repentinos pueden ponerlo nervioso. Hay un guardia arriba, y habrá un hombre conmigo detrás de esta puerta, pero nunca se sabe». Soames pareció sorprendido. «Suenas como si fuera un aborigen o algo así. Con un traje como ese debe ser muy inteligente. Sospechas algo, ¿no?» Sims hizo un movimiento neutral con las manos. «Lo que sospecho es demasiado confuso como para preocuparme ahora. Solo tómalo con calma y, sobre todo, descubre lo que está diciendo y de dónde es». Sims había decidido mucho antes que sería más prudente guardarse el poder del Brandlmayer para sí mismo, pero estaba bastante seguro de que no era obra de una potencia extranjera. La prueba en campo lo había dejado jadeando y confundido. Abrió la puerta y Soames pasó. Inquieto, Sims vislumbró la expresión del rostro del extraño cuando entró el filólogo. Era aún más incómodo que el de Soames. Parecía que la espera sería larga. Soames estaba blanco como la pasta, tenía el rostro demacrado y la actitud complaciente que había mostrado desde su llegada a Washington quedó destrozada. Se sentó frente a Sims y le pidió un cigarrillo con voz temblorosa. Sims rebuscó en su escritorio, sacó un paquete arrugado y se lo pasó distraídamente a Soames. El filólogo tomó uno, se lo puso en la boca y luego, como si en un segundo lo hubiera olvidado por completo, lo sacó y lo sostuvo mientras hablaba. Su tono era de asombro. «¿Sabes qué es lo que tienes ahí arriba en esa celda?» Sims no dijo nada, sabiendo que lo que estaba por venir lo asustaría demasiado. Había esperado algo fantástico. Ese hombre. ¿Sabes de dónde es ese soldado? Y por Dios, Sims, ¿de dónde viene? Vas a pensar que estoy loco por creerlo, pero de alguna manera estoy convencido de que viene del futuro. Sims apretó los labios. A pesar de sí mismo se quedó estupefacto. Sabía que era verdad, tenía que ser verdad. Era la única explicación que se ajustaba a todos los hechos. «¿Qué puedes decirme?», le preguntó al filólogo. «Bueno, al principio intenté resolver el problema de las comunicaciones haciéndole preguntas sencillas, señalándome a mí mismo y diciendo Soames, señalándolo y pareciendo burlón, pero lo único que seguía diciendo era una sarta de galimatías. Pasé horas equiparando sus tonos y frases con todos los dialectos y subdialectos de cada idioma que conozco, pero fue inútil. Arrastró demasiado las palabras y finalmente lo descubrí. Tuve que escribirlo, cosa que yo no podía entender, por supuesto, pero me dio una pista, y luego le pedí que lo repitiera. «¿Sabes de qué estaba hablando, Sims?» Sims negó con la cabeza. El lingüista habló en voz baja. «Estaba hablando inglés. Es así de simple, solo inglés. Pero un inglés que ha sido corrompido y mezclado y tan arrastrado es incomprensible. Debe ser la tendencia futura del idioma. Una especie de extrapolación del inglés vulgar simplemente reducido a un extremo fantástico. En cualquier caso, se lo entendí». Sims se inclinó hacia adelante y sujetó con fuerza su pipa apagada. «¿Qué?» Soames lo leyó en una hoja de papel. «Mi nombre es Carlo Clobregni, soldado. 651-229. Sims murmuró asombrado. «Dios mío, nombre, rango y...» Soames terminó por él. «Y el número de serie, ¿sí? Eso es todo lo que me dio durante más de 3 horas. Luego le hice algunas preguntas inofensivas como de dónde venía y cuál era su impresión de dónde estaba ahora». El filólogo agitó vagamente la mano. En ese momento tenía una idea de con qué estaba lidiando, aunque no sé de dónde había venido. Pero cuando comenzó a hablarme sobre la guerra que estaba librando cuando apareció aquí, supe de inmediato que venía o de algún otro mundo, lo cual es fantástico, o, bueno, simplemente no lo sabía. Sims asintió con la cabeza en señal de comprensión. «¿Desde cuándo crees que viene?» Soames se encogió de hombros. «No puedo decirlo. Dice que el año en el que está no parece darse cuenta de que está en el pasado. Es K79. No sabe cuándo salió. El otro estilo de citas, hasta donde él sabe, ha sido K durante mucho tiempo. Aunque ha escuchado historias sobre cosas que sucedieron durante una época en la que salieron con GB, sin sentido. Pero apuesto a que son más miles de años de los que podemos imaginar». Sims se pasó una mano nerviosamente por el cabello. De hecho, este problema era mayor de lo que había pensado. «Mire, profesor Soames, quiero que se quede con él y le enseñe el inglés actual.
Vea si puede sacarle más información y hacerle saber que no queremos hacerle pasar momentos difíciles. Aunque Dios sabe, añadió el asesor especial con un temblor, que Él puede hacernos pasar un rato más difícil que nosotros. El conocimiento que debe tener. Soames asintió con la cabeza. ¿Te parece bien si duermo unas cuantas horas? Estuve con él casi 10 horas seguidas y estoy seguro de que lo necesita tanto como yo. Sims también asintió con la cabeza y el filólogo se fue a un dormitorio. Pero cuando Sims miró hacia abajo por la ventana, 20 minutos después, el soldado todavía estaba despierto y seguía mirando a su alrededor con nerviosismo. Parecía que no necesitaba dormir. Sims estaba simplemente preocupado y el telegrama codificado que había recibido del presidente en respuesta al suyo no era nada tranquilizador. El problema estaba en sus manos y era un problema cada vez más preocupante. Quizás incluso un problema mortal. Se dirigió a otro dormitorio, siguiendo el ejemplo de Soames. Parecía que el sueño iba a ser escaso. Problema. Un hombre del futuro, un hombre corriente sin ningún talento especial, sin una gran reserva de inteligencia, el equivalente de el hombre de la calle, un hombre que posee una pequeña máquina fantástica que convierte la arena en materia sólida, más dura que el acero, pero que no tiene la más remota idea de cómo funciona ni de cómo analizarla. Un hombre cuyo conocimiento de la historia pasada es tan vago e informe como el de cualquier hombre moderno. Un soldado sin más talento que luchar. ¿Qué hacer con un hombre así? Solución desconocida. Lyle Sims apartó la taza de café. Si alguna vez tuviera que mirar otra taza de aquella sustancia repugnante, estaba seguro que vomitaría. 3 días y noches sin dormir funcionando únicamente con dexedrina y café negro caliente. Le había puesto los nervios de punta más de lo habitual. Gritaba a los dependientes y secretarias, caminaba sin parar y había arruinado los mangos de 5 pipas. Se sentía bochornoso y tenía el estómago mareado. Sin embargo, no hubo solución. Era imposible decir, está bien, tenemos a un hombre del futuro. ¿Y qué? Déjalo libre y déjalo hacer una vida en nuestro tiempo, ya que no puede volver al suyo. Fue imposible hacerlo por varias razones. Número 1. ¿Y qué tal si no pudiera adaptarse? Era entonces una amenaza potencial, de un potencial incalculable. Número 2. ¿Qué pasaría si una potencia enemiga, y Dios sabe que había suficientes potencias ansiosas por conseguir un arma secreta tan valiosa como Carlo, lo tomara y de alguna forma lograra descifrar los conceptos detrás del rifle? Cuanto más firme, mejor. ¿Dispositivo antigravedad monoatómico en la bolsa? ¿Y entonces qué? Número 3. Un hombre acostumbrado a la guerra, que solo conocía la guerra, eventualmente buscaría fomentar la guerra. Había docenas más de razones, y apenas empezaban a darse cuenta. No, había que hacer algo con él. ¿Encarcelarlo? ¿Para qué? El hombre no había hecho ningún daño real, no había provocado intencionalmente la muerte del hombre en el andén del metro. El tren lo había asustado, había sido atacado por los ejecutivos, uno de los cuales tenía el cuello roto, pero estaba vivo. No, simplemente era un extraño y asustado en un mundo que no podía creer, como Haussmann lo había expresado con tanta claridad. ¿Matarlo? Por las mismas razones, injusto y brutal, sin mencionar que sería un desperdicio. ¿Encontrarle un lugar en la sociedad? ¿Haciendo qué? Sims se enfureció en su mente, reflexionó sobre ello y probó todos los ángulos. Era un problema insoluble. Un simple cara de perro sin otra vida que la de un soldado profesional. ¿De qué serviría? Todo lo que Carlo conocía era la guerra. La pregunta se respondió bruscamente. Si no conoce otra vida que la de soldado, pues hazlo soldado. Pero ¿quién podía decir que con su conocimiento de tácticas y armas futuristas no podía convertirse en otro Hitler o Gengis Khan? No, convertirlo en soldado solo agravaría el problema. No podría estar tranquilo si estuviera en una posición en la que pudiera organizarse. ¿Entonces como estratega? Eso podría funcionar. Sims se dejó caer detrás de su escritorio, presionó la tecla de su intercomunicador y le habló al secretario. Consígame al general Mainwaring, al general Polk y al secretario de Defensa. Hizo clic en la tecla. Podría funcionar en eso, si se podía persuadir a Carlo para que detallara los planes de lucha, ahora que sabía dónde estaba y que los hombres que lo retenían no eran sus enemigos, sino aliados de Rusky Chink. ¿Y qué campo de especulación abrió ese par de palabras? Podría funcionar, pero Sims lo dudaba. Mainwaring se quedó para informar cuando Polk y el secretario de Defensa regresaron a sus posiciones habituales. Era un hombre corpulento, con dulzura escrita en su rostro y cuerpo, y un pomposo bigote blanco. Sacudió la cabeza con tristeza como si le hubieran robado la piedra de Rosetta justo antes de un experimento de suma importancia. Lo siento, Sims.
Pero ese hombre es inútil para nosotros. Tiene un conocimiento brillante de las tácticas militares siempre y cuando se trate de lo que él llama 80 rayos de hilo y contactos telepáticos. ¿Sabes que esas guerras allá arriba se libran tanto mental como físicamente? Nunca he oído hablar de un tanque o un montero, pero las historias que cuentas sobre quemaduras de cerebro y muerte por esporas te enfermarían. No es bonita la forma en que pelean. Doy gracias a Dios por no estar presente para verlo. Yo pensaba que nuestras guerras eran sucias y desagradables. Nos han criticado por brutalidad y muerte en masa, y lo extraño es que este tipo, Carlo, lo desprecia. Por un tiempo me sentí como una tontería, pero por un tiempo más, cuando él me lo explicaba, casi quise abandonar mi carrera, salir y empezar a tocar el tambor por el desarme. El general resumió y resultó evidente que Carlo era inútil como táctico. Había sido criado con una forma de hacer la guerra y le llevaría toda una vida adaptarse lo suficiente como para tener algún uso táctico. Pero en realidad no importó, porque Sims estaba seguro de que el general le había dado la respuesta al problema sin darse cuenta. Tenía que aclararlo con seguridad y con el presidente, por supuesto, y haría falta mucha publicidad para que la gente se diera cuenta de que este hombre era realmente real, un habitante del futuro. Pero si funcionaba, Carlo Clobregni, el soldado y nada más que el soldado, podría ser el hombre más valioso que el tiempo hubiera engendrado jamás. Se puso a trabajar en ello, preguntándose tontamente si no sería demasiado idealista. 10 soldados se agacharon en el barro helado. Sus fijadores se habían atascado y había convertido la arena y la tierra en sus agujeros en condiciones parecidas al hielo. El frío se filtraba a través de sus trajes y los firmes atascados emitían una intensa radiación. Uno de los hombres gritó cuando la radiación se apoderó de su estómago y sintió que los órganos se le humedecían. Saltó, vomitando sangre y flema, y un triple rayo seguido por un robot le alcanzó en la cara. La parte frontal de su rostro desapareció, y el cadáver casi decapitado volvió a caer en el agujero encima de un camarada. Ese soldado empujó el cuerpo a un lado descuidadamente, pensando en los 4 hijos perdidos para él siempre en una incursión Ruski-Chink en Garmatópolis, enviados a los pantanos a trabajar. Su mente evocó la visión de las 3 niñas y el niño pequeño con pestañas muy, muy largas, cada uno arrastrándose por el apestoso pantano, con una bolsa de minerales atada al cuello, recogiendo rocas y combustible para el enemigo. Empezó a llorar suavemente. El sonido y la imagen mental del llanto fueron captados por un telépata Ruski-Chink en algún lugar al otro lado de las líneas. E incluso antes de que el hombre pudiera recuperarse, con la mente en blanco, el telépata estaba sobre él. El soldado se levantó del fondo del agujero firme, agarrándose la cabeza con las manos torcidas. Comenzó a desgarrar sus rasgos salvajemente, gritando alto y penetrante mientras el telépata enemigo quemaba su cerebro. En un momento sus ojos quedaron vacíos, mirando conchas, y el hombre se dejó caer junto a su camarada, que había comenzado a deteriorarse. Un hilo de 38 chirrió sobre su cabeza, y los 8 hombres restantes vieron cómo una rueda de municiones se elevaba con un rugido ensordecedor. La metralla caliente cruzó zumbando el campo y un trozo de plastiacero delgado, quebradizo y con el filo de un cuchillo, formó un arco sobre el borde del agujero firme y se enterró en la cabeza de un soldado. El trozo entró torcido por el lóbulo de su oreja izquierda y salió ensartándole la lengua, medio extendida desde su boca abierta. Desde un lado parecía como si llevara algún tipo de pendiente. Murió entre espasmos y tardó muchísimo. Finalmente, los espasmos y los tragos se empeoraron, tanto que uno de sus camaradas aplicó la culata de un Brandelmeier en la nariz del moribundo, le astilló la nariz, envió fragmentos de hueso al cerebro y mató al hombre instantáneamente. Entonces llegó la llamada de ataque. En cada una de sus cabezas el grito telepático avanzó y salieron del agujero firme, los 7, recitando su oración diaria. Sabiendo que no serviría de nada, avanzaron por el terreno fangoso y en lo alto se oyó el zumbido de las bombas sanguijuela que caían sobre los emplazamientos de hilo enemigos. A su alrededor, en la profunda noche, las explosiones multicolores estallaban y succionaban, expandiéndose en todas direcciones como fuegos artificiales. Luego oscurecían la escena de nuevo en la oscuridad. Uno de los soldados recibió un rayo en el vientre y fue lanzado de costado 3 metros hasta aterrizar en un montón empapado. Con el estómago abierto y los órganos brillando y palpitando humeantemente por la carga del enhebrador, una cabeza asomó por un agujero que tenían delante y 3 de los 6 restantes dispararon simultáneamente.
El enemigo era un explosivo preparado para dar marcha atrás en su impulso asesino. Conectando telepáticamente, e incluso cuando el cuerpo explotó bajo su potencia de fuego combinada, cada uno de los hombres se incendió. Las llamas saltaron en sus bocas, de sus poros, de los espacios instantáneamente carbonizados donde habían estado sus ojos. Un telépata pirótico había estado trabajando. Los tres restantes se separaron y cortaron, al darse cuenta de que podían estar pensando que podrían estar delatándose. Ese era el horror de ser un solo cara de perro, no un telépata especial detrás de las líneas. Aquí afuera no había nada más que muerte. Una mina para perros se deslizó por el suelo. Se enredó en las piernas de un soldado y le voló las piernas. Se quedó ahí, agarrado a los muñones destrozados, sintiendo la sangre empapar el barro, y luego la inconsciencia se filtró en su cerebro. Murió poco tiempo después. De los dos que quedaron, uno saltó un muro de púas y destruyó un emplazamiento de 38 hilos de 12 hombres, a costa de la parte superior de su cabeza. Quedó vivo, y curiosamente, como si la guerra se hubiera detenido, sintió la parte superior de sí mismo y sus dedos presionando ligeramente contra una materia entrevesada y resbaladiza durante un segundo antes de caer al suelo. Su cráneo estaba abierto. Brillaba extrañamente en la noche, pero nadie lo vio. El último soldado se zambulló bajo una viga que zumbó a través de la noche y aterrizó sobre sus codos. Rodó con la caída, palpó el borde del cráter de una bomba sanguijuela y se lanzó de cabeza. El rayo dividió su paso y escapó de carbonizarse por 1 centímetro. Se quedó tendido en el agujero, sintiendo el frío del campo de batalla filtrándose a su alrededor, y se arrebujó más en su capa. El soldado era Carlo. Terminó de hablar y se sentó en la plataforma. El público guardó silencio. Sims se puso su abrigo y buscó su pipa fría en su bolsillo. El punto se había caído del cuenco y sintió los granos oscuros en el fondo del bolsillo. El público iba saliendo lentamente. Casi nadie hablaba, pero cada uno miraba a los demás a su alrededor. Como si de repente se dieran cuenta de lo que les había pasado, como si buscaran una solución. Sims aprobó esa solución. Las peticiones estaban ahí, clavadas junto a los grandes carteles, duplicados de los que había por toda la ciudad. Al pasar por el vestíbulo del auditorio, captó las pesadas letras negras que estaban escritas en ellos. Firma esta petición, prevén lo que ha sucedido esta noche. La gente se agolpaba en torno a las peticiones, pero Sims sabía que a estas alturas era solo un gesto simbólico. La legislatura había aprobado esa mañana, no más guerra, bajo ninguna condición. Y la inteligencia informó sobre los discos de larga duración, las transmisiones por hilo, los camiones militares, todos habían hecho su trabajo. En todo el mundo se estaban promulgando leyes similares. Parecía como si Carlo lo hubiera hecho él solo. Sims se detuvo para volver a llenar su pipa y miró fijamente el gran cartel con líneas negras cerca de la puerta. Escucha a Carlo, el soldado del futuro. Mira al hombre del mañana y escucha sus historias del maravilloso mundo del futuro. Gratis, sin obligaciones. ¡Apúrate! La publicidad había sido eficaz y era una excelente campaña. Carlo había sido más valioso simplemente contando sobre sus guerras, sobre cómo murieron los hombres ese día en el futuro, de lo que podría haber sido como estratega. Se necesitaba un verdadero soldado que odiara la guerra para hablar de ella, para mostrarle a la gente que era fea y poco glamorosa. Y había una cierta sensación de derrota, de desesperanza, al saber que el futuro era como Carlo lo describió. Te hacía querer detener el flujo del tiempo y decir, no, el futuro no será así. Aboliremos la guerra. Sin duda se han dado suficientes pasos en la dirección correcta. La legislatura estaba ahí, y aquellos que se habían reprimido, que habían tratado de mantener viva la animosidad, estaban siendo eliminados todos los días. Carlo había hecho bien su trabajo. Solo había una cosa que molestaba al asesor especial Lyle Sims. El soldado había regresado en el tiempo. Así que estaba aquí, eso lo sabían con certeza. Pero una preocupación persistente carcomía la mente de Sims y le hacía decir oraciones que se había creído incapaz de inventar. Lo hizo luchar para que todos escucharan a Carlo. ¿Se podía cambiar el futuro? ¿O era inevitable? ¿Aparecería inevitablemente el mundo que dejó atrás Carlo? ¿Todo su trabajo sería en vano? No puede ser. No podía ser así. Volvió al interior para firmar las peticiones nuevamente. Aunque esta ya era la 50ª vez que lo hacía.